Aquella década del 2000, parecía que el futuro que nos habían prometido en las películas por fin había tocado a nuestra puerta. Las grandes empresas nos mostraban aparatos que iban a cambiar nuestras vidas para siempre, que se volverían parte de nosotros. Pero las promesas, a veces, se las lleva el viento. Junto a los grandes aciertos, aparecieron ideas que en un papel sonaban a genialidad pura, pero que en la vida real, terminaron en el rincón de los trastos olvidados. Hoy vamos a abrir ese baúl, para recordar 15 de aquellos inventos que nos juraron la luna y que acabaron estrellándose. Número 15. La radio satelital de alta definición. Empezamos con un fracaso tan silencioso, que quizá ni te acuerdes de él. A principios del milenio, la radio de toda la vida, la que escuchabas en el coche con su estática y todo, parecía cosa del pasado. La radio HD prometía un sonido limpio, como el de un disco compacto, y hasta te decía en una pantallita el nombre de la canción que sonaba. Sonaba bien, ¿verdad? Pero casi nadie le hizo caso. Hacía falta comprar un aparato nuevo, y no eran nada baratos, justo cuando otra cosa, mucho más poderosa, estaba naciendo en Internet. El poder escuchar la música que tú querías, cuando querías. Plataformas como las primeras radios online ofrecían un control total, un catálogo infinito. Aquí, en nuestros países, donde la FM seguía siendo la reina y el Internet móvil empezaba a asomar, la radio HD fue como un susurro en medio de un griterío. Un experimento que se quedó en eso. Número 14. La base impresora de foto pronto. Hubo un instante, por allá por el 2005, en que las grandes marcas de fotografía pensaron que habían encontrado oro. La promesa era maravillosa. Llegabas a casa después de un paseo, de un cumpleaños, colocabas tu cámara digital sobre una base, pulsabas un solo botón, y en un minuto tenías en la mano una foto de papel brillante. Era como tener tu propio laboratorio de revelado en la sala de estar, sin químicos ni complicaciones. El problema es que, mientras se obsesionaban con imprimir la foto perfecta desde la cámara, el mundo estaba decidiendo que ya no quería imprimir fotos. Los teléfonos móviles empezaron a tener cámaras cada vez más decentes, y nuestras fotos dejaron de vivir en esos álbumes de plástico con olor a nuevo, para mudarse a las galerías del ordenador y a las primeras redes sociales. ¿Para qué imprimir una foto si podías enseñársela a todos tus amigos al instante? Aquella base impresora se convirtió en un accesorio para un aparato que tenía los días contados. Número 13. El comunicador de bolsillo Sony. Mi vida en línea. Esa era la idea detrás de un aparatito que Sony lanzó en 2006. Un comunicador portátil para chatear, mirar el correo y navegar por internet, sin pagar un plan de teléfono. Con ese teclado que se deslizaba con un clic tan satisfactorio, y acceso a programas como Skype. Parecía un teléfono inteligente antes de tiempo. El problema es que tenía una cadena atada al tobillo, dependía totalmente del Wi-Fi. Y en 2006, encontrar una red Wi-Fi pública era como buscar una aguja en un pajar. El aparatito solo funcionaba de verdad en casa, o en alguna cafetería moderna. Mientras tanto, los primeros teléfonos inteligentes ya te daban conexión en cualquier parte, en la calle, en el autobús. Este comunicador se quedó atrapado. Ni era un ordenador portátil, ni era un teléfono de verdad. Sony lo dejó morir en silencio. Un ejemplo perfecto de una buena idea que nació a destiempo. Número 12. El Palm Folio. Este fracaso fue tan grande, que ni siquiera pisó las tiendas. En 2007, la empresa Palm, que era la reina de las agendas electrónicas, ¿te acuerdas de ellas, con su lápiz de plástico? Anunció el Folio. Era como un ordenador portátil en miniatura, de unas 10 pulgadas. La idea era que se conectara a tu teléfono Palm para darte una pantalla más grande y un teclado cómodo para escribir correos largos. Pero no podía hacer nada por sí mismo. Y ahí estuvo el error. La gente no lo entendió. Las críticas fueron durísimas. Nadie veía el sentido de pagar por un aparato que era solo un accesorio caro, una cáscara vacía. Antes de que saliera a la venta, Palm canceló el proyecto. El golpe de gracia fue ver cómo el primer iPhone demostraba que no necesitabas un compañero, necesitabas un solo aparato que lo hiciera todo bien. Número 11. La ola de Google. En el año 2009, Google nos presentó algo que, según ellos, iba a cambiar para siempre la forma en que nos comunicábamos. Se llamaba Wave, la ola. La promesa era inmensa. No era un correo electrónico, no era un chat, era todo a la vez. Una plataforma donde varias personas podían escribir en el mismo documento, arrastrar fotos, poner mapas,
todo en una misma conversación que fluía en tiempo real. La demostración parecía cosa de magia. El problema llegó cuando la gente de a pie, tú y yo, lo probamos. No teníamos ni la menor idea de para qué servía o cómo se usaba. ¿Era para sustituir el correo? El Messenger. La pantalla era un caos de ventanas y opciones. La gente, abrumada, simplemente volvía a la tranquilidad de su bandeja de entrada de toda la vida. En menos de un año, Google reconoció que se había equivocado. Historias como esta son las que nos encantan desempolvar aquí, en Secretos de nuestra época. Si te está gustando este viaje por el baúl de los recuerdos, una suscripción nos ayuda muchísimo a seguir creando estos momentos para ti. Número 10. El LG Chocolate. Hubo un momento muy breve en 2006, en que el LG Chocolate era el teléfono que todo el mundo deseaba. Su promesa no era tecnológica, era de puro estilo. Era liso, de un negro brillante que se llenaba de huellas, y cuando lo tocabas, se encendían unas teclas rojas, como por arte de magia. Era un objeto de moda, y se vendió por millones, haciendo pensar que por fin alguien podía competir con aquellos famosos teléfonos ultradelgados de la época. Pero la belleza solo estaba por fuera. Cuando se te pasaba la novedad del diseño, te dabas cuenta de que tenías en las manos un teléfono bastante regular. El sistema era lento, navegar por internet era un suplicio y la cámara, era mejor no usarla. El chocolate era la prueba de que las apariencias engañan. Y entonces, un año después, llegó el iPhone, que no solo era bonito, sino que funcionaba de maravilla. De un día para otro, el LG Chocolate pasó de ser lo más moderno a una pieza de museo. Número 9. El Microsoft Hive HD. Microsoft estaba harto de ver cómo Apple se comía el mundo de la música con el iPod. Así que decidió lanzar su propio ataque. En 2009 llegó su reproductor de música de alta definición, y hay que ser justos, sobre el papel, era superior. Tenía una pantalla a color espectacular, mucho mejor que la del iPod, una interfaz fluida y reproducía video con una calidad increíble. Parecía que Microsoft, por fin, tenía un arma para ganar la guerra. Pero llegaron tarde, muy tarde. El imperio de Apple, con su tienda iTunes, ya era inmenso. Comprar el reproductor de Microsoft significaba dejar atrás toda la música que ya tenías y entrar en una tienda nueva, casi vacía. Y peor aún, para 2009 el mundo ya no quería un aparato solo para música. Quería un teléfono que lo hiciera todo. Fue un producto fantástico que nació viejo. Número 8. El Motorola Razr 1. Imagina la escena. Es el año 2005. Dos gigantes, Motorola y Apple, anuncian que se unen para crear el primer teléfono con iTunes. La promesa era un sueño hecho realidad, el teléfono más popular del momento, con la magia musical del iPod dentro. El mismísimo Steve Jobs lo presentó. Las expectativas estaban por las nubes. ¿Qué podía salir mal? Pues, todo. El teléfono fue una decepción total. Pasar la música del ordenador al teléfono era un proceso lento y desesperante. Pero el golpe de gracia fue un límite que nadie pudo entender. Solo podías guardar 100 canciones. 100. Ni una más. No importaba si le ponías una tarjeta de memoria más grande. Se dijo que fue una condición de Apple para no perjudicar las ventas de su propio iPod. El resultado fue un aparato que frustró a todo el mundo y que no cumplió la única promesa que había hecho. Número 7. El HD DVD. A mitad de la década, el DVD de toda la vida ya no daba la talla para los nuevos televisores de pantalla plana y alta definición. Hacía falta un nuevo disco. Y así empezó una de las guerras de formatos más duras que recordamos. Por un lado, el Blu-ray, con el apoyo de Sony. Por el otro, el HD DVD, liderado por Toshiba, que prometía ser más barato. ¿Te acuerdas de la duda en la tienda, viendo los dos tipos de reproductores? El HD DVD perdió la guerra de forma aplastante. Aunque su tecnología era buena, no logró que los grandes estudios de cine de Hollywood lanzaran sus películas más importantes en exclusiva para su formato. Mientras, el Blu-ray tenía un caballo de Troya imbatible, la PlayStation 3, que lo incluía de fábrica en millones de hogares. El golpe final fue cuando Warner Bros. Anunció que solo usaría Blu-ray. Semanas después, Toshiba se rindió, dejando a miles de personas con un pisapapeles muy caro en el salón. Número 6. El Apple Power Mac G4 Cube. En el año 2000, con Steve Jobs de nuevo al mando de Apple, el diseño lo era todo. Y este ordenador fue la máxima expresión de esa idea.
Una computadora potente, metida dentro de un cubo casi perfecto de acrílico transparente. Flotaba. No tenía ventiladores, para ser completamente silencioso. Era una escultura. Pero esa belleza tenía un precio, y no solo en dinero. Costaba casi $1,700, y era más caro y menos potente que otros ordenadores de la propia Apple. Además, esa falta de ventiladores hacía que se calentara demasiado, y se descubrió que el acrílico se agrietaba con facilidad. La gente no estaba dispuesta a pagar más por tener menos, por muy bonito que fuera. Un año después de su lanzamiento, Apple lo retiró del mercado sin hacer mucho ruido. Se convirtió en un recordatorio de que a veces, ni el mejor diseño es suficiente. Número 5. El Gizmondo. Pocos fracasos son tan ruidosos y escandalosos como este. Lanzado en 2005, el Gizmondo prometía serlo todo: consola de videojuegos portátil, reproductor de películas, GPS y cámara. Se presentó con fiestas llenas de famosos, listo para robarle el mercado a la Nintendo DS y a la PSP. La realidad fue un desastre de proporciones casi criminales. El aparato era caro, la batería no duraba nada y apenas tenía juegos. Pero lo peor estaba detrás. Se descubrió que los directivos de la compañía tenían lazos con el crimen organizado. Todo estalló cuando uno de ellos estrelló un Ferrari de $1 millón en una carretera de California, destapando una enorme red de estafas. La empresa se hundió en menos de un año, quemando cientos de millones. El Gizmondo no fue solo un mal producto, fue el centro de una película de mafiosos. Número 4. El Sony Aibo. A principios de la década, Sony nos enseñó una ventana al futuro con Aibo, el perro robot. La versión más avanzada, del 2003, prometía ser una mascota con inteligencia artificial. Podía aprender, reconocer tu voz, expresar emociones con sus luces y sonidos. El compañero perfecto que no ladra y no ensucia la alfombra. El problema era su precio, casi $2,000. Por esa cantidad de dinero, lo que tenías era un juguete asombrosamente avanzado, pero un juguete al fin y al cabo. Aunque tuvo un pequeño grupo de seguidores fieles, la mayoría de la gente pensaba lo lógico: por mucho menos dinero, podías adoptar un perro de verdad y obtener una conexión emocional que ningún circuito puede imitar. ¿Podía un robot, por muy listo que fuera, reemplazar el cariño de una mascota de verdad? Aibo fue una maravilla tecnológica, pero no un miembro de la familia. Sony entendió que el mundo aún no estaba preparado para un perro a pilas. Número 3. El Nokia N-Gage. Nokia era el rey absoluto de los teléfonos móviles. Si ellos decían algo, el mundo escuchaba. Por eso, cuando en 2003 anunciaron que iban a meter una consola de videojuegos dentro de un teléfono, todos prestamos atención. La promesa era tener la calidad de una Game Boy en el aparato que ya llevabas en el bolsillo. El resultado fue un desastre que hacía dos cosas, y las dos las hacía mal. Como consola, su pantalla vertical era incómoda para jugar. Y para cambiar de juego, tenías que apagarlo, quitarle la tapa, sacarle la batería e insertar el cartucho. Una pesadilla, pero la humillación llegaba al usarlo como teléfono. El altavoz y el micrófono estaban en el canto superior, así que tenías que ponértelo de lado en la oreja, como si te estuvieras comiendo un taco. Internet lo bautizó cruelmente como el teléfono taco. Se convirtió en motivo de burla universal. Número 2. La Sega Dreamcast. Este caso duele un poco, porque para muchos de nosotros, la Dreamcast no fue un fracaso. Fue una heroína que perdió una guerra injusta. Lanzada a finales de los 90, era una consola que vivía en el futuro. Tenía unos gráficos que nos dejaron con la boca abierta y, lo más increíble, un módem para jugar por internet cuando eso era casi ciencia ficción. Sin embargo, llegó con la mala fama de los fracasos anteriores de Sega, que habían hecho que la gente desconfiara. Y aunque la consola era fantástica, tuvo un enemigo invencible, la PlayStation 2. La consola de Sony tenía un as en la manga que fue decisivo. Era también un reproductor de DVD. Eso la convirtió en el centro del salón de millones de familias. Además, la facilidad para piratear los juegos de la Dreamcast le hizo un daño terrible. En 2001, Sega, con el corazón roto, anunció que dejaba de fabricar consolas para siempre. Hoy la recordamos con cariño, como una luz brillante que se apagó demasiado pronto. Número 1. El Segway. Se anunció con un misterio que no habíamos visto nunca. Se filtró que iba a ser un invento más importante que Internet, que iba a cambiar el diseño de las ciudades. En 2001, por fin lo vimos.
Era el Segway, un patinete de 2 ruedas que se autoequilibraba. La revolución del transporte personal. La realidad, como casi siempre, fue mucho más modesta. Su precio, cercano a los $5,000, lo hacía un lujo para muy pocos. Era grande, pesado y poco práctico para el día a día. ¿Dónde lo guardabas? ¿Cómo lo subías por unas escaleras? Muchas ciudades acabaron prohibiendo su uso en las aceras. Lejos de cambiar el mundo, el Segway quedó para los guardias de los centros comerciales y los grupos de turistas. Se convirtió en el símbolo de la arrogancia de la tecnología, una solución brillante para un problema que en realidad casi nadie tenía. Y ahí los tienes, 15 promesas de un futuro que nunca llegó del todo. Cada uno de estos fracasos nos dejó una lección. No basta con tener una gran idea. El momento, el precio y, sobre todo, entender lo que la gente de verdad necesita es lo más importante. Aunque irónicamente, el espíritu de muchas de estas ideas fallidas vive hoy dentro de los teléfonos que todos llevamos. A veces, para acertar, primero hay que equivocarse. Gracias por acompañarnos en este viaje a los secretos de nuestra época. Si te ha gustado, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote al canal. Y ahora, nos encantaría leerte. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estos aparatos llegaste a tener en tus manos? ¿O cuál fue el que más te decepcionó en su momento? Nos vemos en el próximo recuerdo.